Voy a poner a grabar para los estudiantes que no pueden ingresar por algún motivo. Así que bueno, buenos días, les doy la bienvenida al diagnóstico de lectocomprensión y también la bienvenida, seguramente una vez más, a la Universidad Nacional de Avellaneda. Mi nombre es Florencia Sorrentino, soy la profesora encargada de realizarles el... Sí, en Zoom, la primera vez que voy a la primera clase de la Está por universidad. los pedidos de silenciar y mutear los micrófonos. Recuerden, por favor, puedo hacerlo para los que no. Ay, me siento ahí. Es un minuto, no me importa. Me doy cuenta No. que... denme un segundito, así no escuchamos los sonidos del resto. ¿Sí? Ay, no me doy cuenta quién es. Bueno, continúo. Entonces soy la encargada de evaluarlos en esta etapa de diagnóstico de lectocomprensión. Igualmente ya son estudiantes de la universidad, ¿sí? Así que nos manejamos como ustedes estudiantes y yo simplemente la docente encargada de ver en qué situación estamos como para poder colaborar y acompañarlos en esta primera etapa del primer cuatrimestre en una universidad nacional, que no es tarea tan sencilla, ¿no? Entonces, bueno, desde la universidad siempre nos interesó poder acompañarlos, y desde mi punto de vista, en la lectura de textos académicos y en la escritura de los mismos. Obviamente siempre en un comienzo en la universidad a todos y a todas se nos complica un poco la lectura, la comprensión de textos, porque son textos nuevos. Los textos académicos solo se leen en la universidad. Así que es esperable que por lo menos presenten algunas dificultades en cuanto a la lectura de esos textos, ya que en la secundaria o en los ámbitos laborales en los cuales ustedes se puedan desempeñar, no se utilizan ese tipo de textos, solo se utilizan acá, ¿no? Entonces, a no ser que alguien haya realizado previamente algún recorrido académico. Así que entendemos esa situación, así que no, simplemente es ver un estado de la cuestión, y lo positivo que también en esta etapa de diagnóstico, lo que identificamos no es tanto una aprobación o no aprobación, y mucho menos una eliminación, porque ustedes ya son estudiantes de la universidad, sino simplemente si es el taller para ustedes, el taller de lectocomprensión, sería obligatorio o no. Eso es todo. ¿Sí? Una vez, la idea es, ya están subidos los diagnósticos en la parte de diagnósticos de lectocomprensión, ¿sí? Tienen a partir de hoy hasta el 19 de agosto, hasta última hora, hasta las 23:59, digamos, tienen todo el día del 19 de agosto también para entregar, pero si ustedes se organizan con los tiempos, lo pueden entregar mañana, pasado, el fin de semana. Tienen no es que tienen que entregarlo el 19, sino en cualquier momento hasta el 19, ¿sí? A partir de ese día, del 19 de agosto, yo voy a tener un tiempo para evaluarlos, y el 26 de agosto ustedes tendrán la evolución general. Además de que yo les cuente más o menos en esa evolución general cómo estuvieron los exámenes, obviamente van a tener una evolución personal por el campus, que yo voy a corregir y evaluarlos a cada uno. Como les dije, la indicación simplemente va a ser si tienen taller o no. Así que piensen que en realidad hacer taller para nosotros desde la universidad es realmente muy positivo, porque, como les venía diciendo, vemos textos académicos, vemos cómo leerlos, vemos las diferentes formas textuales,
vemos cómo escribir textos académicos, que eso ya de por sí seguramente no realizamos en otro ámbito, ¿no? Cómo escribir un informe de lectura, cómo escribir cómo es la presentación de un trabajo práctico dentro de la universidad, que en general no se hace en otro ámbito, y presenta ciertas particularidades que en las materias en general no las explican, porque lo que explican en cada una de las materias son las cuestiones... justo para la clase. Hola, ¿qué tal? Las cuestiones específicas de cada materia, y no cómo entregar trabajos, cómo se pone una bibliografía, cómo se redacta una introducción, bueno. Así que realmente el taller de escritura es altamente recomendable, y para la universidad se ha decidido que, bueno, en algunos casos lo designamos como el taller obligatorio, y en otros casos, que en general pueden ser muy pocos, los que no necesitan taller. Esa es una estadística muy, muy personal, porque, bueno, ahora vamos a recorrer mínimamente el diagnóstico, pero bueno, la escritura de algunos de los puntos, bueno, requiere un cierto conocimiento del campo académico y de la escritura más bien formal, ¿no? Porque en general, obviamente, partimos de la base que todos escriben, y todos escriben, digamos, de alguna manera que aprendieron en la secundaria, sí o sí, pero bueno, acá pedimos algunas cuestiones extras que nos parecen sumamente importantes para que ustedes hagan el recorrido de la universidad lo mejor posible. Lo que nos interesa es que ustedes estén en la universidad y se queden. La universidad, no solo el acceso, Profe. ya terminé, estar en la universidad es un derecho, ¿sí? Estar en la universidad es un derecho para todas y todos, así que en realidad a nosotros nos interesa que ustedes estén con nosotros, y que frente a cualquier dificultad que ustedes tengan, nos pregunten. Saben que ustedes tienen una tutora, en este caso Adriana, ¿la conocieron? Sí, alguien me quería preguntar algo. Mientras... Sí, yo. Hola, Luciana. Tengo una duda porque pude entrar hace poquito. ¿Cuántas consignas van a hacer Todavía no llegué esta a eso, etapa? así que no te preocupes. Ah, listo, gracias. Vale. Entonces, ustedes ante cualquier duda que tengan, alguna dificultad que tengan a lo largo de esta etapa y a lo largo de la carrera, la universidad cuenta con el programa de apoyo, permanencia y retención, que es de donde yo pertenezco, ¿sí? Y lo que nos interesa es que ustedes estén en la universidad y que frente a las dificultades nos lo hagan saber, ¿no? Esto no me sale, bueno, ¿cómo lo podemos resolver? Por eso contamos con tutores, en este caso ustedes están con Adriana, pero hay todo un equipo de tutores, y yo pertenezco a los talleres de lectocomprensión. Me parece que la tutora, la coordinadora la conocieron, no estoy segura, pero es Claudia Jiménez, es la coordinadora de los talleres y de todo y es parte de la coordinación de todo este gran dispositivo de la etapa de diagnóstico. Entonces, por un lado, tenemos la etapa de diagnóstico, que dura unas semanas nada más, ya les dije las fechas, y una vez que termina eso, empezamos con su primer cuatrimestre, sería desde el segundo cuatrimestre de la universidad, pero su primer cuatrimestre en la universidad, y empieza los talleres de lectocomprensión, que duran un cuatrimestre. Es decir, una vez que a ustedes se les dice, bueno, tienen que hacer taller, directamente van a estar automáticamente registrados dentro del campus para que realicen los talleres, ¿sí? No necesariamente va a ser conmigo. Yo soy igualmente profesora de los talleres de lectocomprensión de enfermería, pero bueno, por ahí en cuanto a la organización, luego pasan con otro docente. No es que conmigo van a estar de acá a todo el cuatrimestre. Esta presentación simplemente es para el inicio del diagnóstico.
nos saludamos al final del diagnóstico y después nos vuelven a reorganizar, ¿sí? Además, en su caso, también pueden llegar a tener el taller de matemática, ¿no es cierto? Porque tienen las 2 evaluaciones. Así que cualquier cosa me van consultando. Ahora bien, ¿hasta acá alguna consulta? Ahí me saltan. También... Hola. ¿Pudieron hacer tranquilos, correctamente, toda la primera etapa con la tutora de reconocimiento del entorno del campus? Háganme así. Sí, bien, perfecto. Si hay alguno que está más atrasado, tiene alguna duda, me puede escribir por el campus. Se abrió un foro de consultas también, dentro de la etapa de diagnóstico de lectocomprensión, digamos, hay un foro. Yo hoy lo voy a ver, me parece que ya está totalmente habilitado, pero igualmente voy a hacer una presentación general dentro del foro, y si ustedes tienen dudas en cuanto al diagnóstico generales, no me pueden preguntar muy específico, porque la idea es evaluarlos también en la comprensión de consignas, ¿no es cierto? Si tienen preguntas generales o tienen alguna dificultad de estas, no pueden descargar, no saben cómo subir las cosas, porque por ahí no pudieron hacer bien el recorrido, el entorno, ¿no? Toda la primera etapa del reconocimiento del entorno del campus, lo ponen en el foro como puedan, y si no, les dejo el mail de talleres de apoyo, que es... por ahí lo tienen, pero lo vuelvo a decir, es talleresdeapoyo@undab.edu.ar. Esa es la coordinación, ¿no? Mi coordinación. Así que también, si no pueden ingresar o tienen alguna dificultad en cuanto a lo tecnológico, porque escribí en el foro, más o menos ustedes ya tendrían que tener un acceso. Si tienen alguna otra dificultad, me avisan. Bueno, acá van poniendo, te sale el audio, no sé qué. A ver, vamos a leer algo de los chats y empiezo con la explicación del examen, ¿sí? Bien, bueno, ok. Bien, vamos bien. Sí, hay evaluación, claro, esta introducción es yo soy la que evalúa la lectocomprensión académica de ustedes, ¿sí? Que es un grupo de alrededor de 70 estudiantes. Divididos acá todos, si no hay algún error, todos están para la licenciatura en enfermería. ¿No es cierto? Bien, no, puede pasar que estemos equivocados. Pero no, estamos todos en la licenciatura de enfermería. Igualmente los temas trabajados en el diagnóstico no necesariamente no son sobre enfermería, y lo que vemos luego, más adelante en el taller, algunos textos son de enfermería y otros no, ¿sí? Bueno, dentro del campus, en la solapa de actividades diagnósticas, y en la parte de actividad diagnóstica de lectocomprensión, ya está la evaluación, ¿sí? Recuerden, tienen desde hoy hasta el 19 de agosto para realizarla. Se realiza de manera individual, ¿sí? Es importante esto, que lo realicen de manera individual. Lo digo porque a veces acuerden de silenciarse los micrófonos. Porque a veces esto no está claro, ¿no? Como es la virtualidad. Recuerden, si bien por ahí hay amigos acá que se decidieron hacer la misma carrera juntos o juntas, bueno, la idea es hacerlo individual, porque es interesante saber en dónde estamos parados, ¿no? Y paradas. Bueno, hasta esto lo entiendo, esto no, y no hay ningún problema con no entender algunas cuestiones. No es que hay algún tipo de dificultad, es lógico que no entendamos todo lo que nos dan al principio. Lo importante para nosotros es reconocerlo, ¿no? Darse cuenta de, tengo que reforzar puntuación, tengo que trabajar en
la lectura de textos más complejos. Tengo que trabajar en ortografía, ¿sí? Y si ustedes, con mi acompañamiento, reconocen cuáles son esas dificultades, bueno, bienvenido sea. Eso también es el ser universitario. En la universidad, y el ser universitario, no es que alguien les va a estar marcando todo el tiempo las cosas. Sí, se las van a ir señalando. Es una universidad nacional, grande, muy grande. Ya tenemos, este año cumplimos 10 años, ¿sí?, de trayectoria. Y lo que hace al ser universitario es reconocer, ¿no? Reconocer, darse cuenta cuánto tiempo necesitan para estudiar, en qué horario trabajan mejor, en qué materias les puede llegar a costar más, realizan un trabajo, qué cosas tienen que chequear, porque ya saben que eso siempre se les escapa. Bueno, eso es parte del ser universitario, ¿sí? Así que los invito a realizar con conciencia el diagnóstico, y que es un punto de partida, ¿sí? Es un punto de partida, el saber, tanto para ustedes como para nosotros, en dónde estamos, y a partir de eso ponernos a trabajar, nada más. Eso es todo lo que significa para nosotros, ¿sí? La lectocomprensión es un trabajo diario, y la escritura mucho más, me parece. Un trabajo diario que no se resuelve, bueno, con 3 características, ¿no? Como tips, hace esto y listo. Si no, sería mucho más fácil y no tendríamos que tener tantas trayectorias escolares, universitarias, y seguimos luchando con la lectura y con la comprensión y con la escritura. Es porque es un trabajo diario, largo y arduo, ¿sí? Así que háganlo a conciencia y sientan que es un punto de partida, ¿sí? Bueno, el texto, bueno, no sé si lo vieron, es un archivito que está en Word dentro de la solapa de diagnóstico de lecto. Nosotros le decimos lecto, es como interno. Ya van a ver las formas de nombrar las materias y las etapas. Bueno, no sé si ustedes lo tienen ahí a mano, o quizás casi todos están del celular, bueno, no sé. Yo voy a ir nombrando algunas partes de la evaluación, así en términos generales, porque realmente no vamos a hacer un recorrido, ni una lectura del texto acá, por supuesto, porque es largo. Así que yo mientras, si me ven que estoy mirando así, es que estoy viendo el archivo en la computadora, ¿sí? Entonces, dice evaluación diagnóstica de lectocomprensión académica para las carreras de modalidad presencial y a distancia. Obviamente que para ustedes me imagino que ya les habrán explicado, yo simplemente soy profesora de lectocomprensión, pero todo este cuatrimestre, más para las carreras masivas, que es la de ustedes, hay muchísima cantidad de estudiantes, cuatrimestre a cuatrimestre, que ingresa para las carreras de enfermería, en las áreas de salud, pero la carrera de enfermería en particular. Así que lo más seguro es que estemos todo el cuatrimestre de forma virtual. No sé si les comentaron algo de las materias, pudieron hablar, que lo más seguro Sí, es que estemos solamente en talleres. Claro, nos comentaron que el año que viene recién nos vamos a poder anotar a materias. Bien, perfecto. Así que imagínense qué positivo sería que todo se quede en el taller de lecto, ¿no? Por lo menos van avanzando con esa pata que siempre es un poquito floja para todas y todos. Bueno, sigo. Entonces dice, lee atentamente el fragmento que presentamos a continuación y resuelva las consignas que se encuentran al finalizar el texto. Bueno, ahí está el título del texto que tienen que leer, ¿sí?, que es la Federación Gráfica Bonaerense y la Autogestión Laboral, Transformaciones, Desafíos, Estrategias y Perspectivas, de Damián Huergo, Giselle Muñoz y Mercedes Dallinger, ¿sí?, que es presentado en las 9ª jornadas de Sociología. Es decir, es un texto académico, es una ponencia. En general, ustedes como estudiantes, quizás a la mitad de la carrera,
no al comienzo ya, pueden participar de jornadas, en general hay muchas interesantes, bueno, previo a la pandemia siempre había cursos dentro de la universidad, o, bueno, jornadas, bueno, es interesante participar. ¿Cómo participar? Bueno, se escriben ponencias, ese es el género ponencia, ¿no? Obviamente dentro de los congresos hay diferentes géneros discursivos, bueno, esto después lo vamos a ver en los talleres, pero en este caso el género es ponencia, ¿sí? Es un texto académico, con unas formalidades que no pueden ser otras, y que las vamos aprendiendo a lo largo de la carrera. Así que, y en general se presentan como con un saber científico, un saber específico. Y al ser un saber específico, va a manejar un lenguaje específico, una estructura específica y un estilo específico, que desconocemos en general, ¿sí? Así que frente a eso van a tener que trabajar, ¿ok? Bueno, tienen en principio un resumen que dura alrededor de una carilla, un poco menos de una carilla. Este resumen no es una generosidad nuestra desde la universidad, sino que todas las ponencias tienen resúmenes al comienzo, ¿sí? Así que es un resumen que hacen los mismos autores. Entonces uno está en un congreso y elige a dónde ir, ¿no? Porque leyendo el título y el resumen elige a dónde quiere asistir. Entonces, está el resumen. Una consulta. Sí, pregúntame. ¿Dónde está la actividad que dice? Porque, bueno, recién entré, disculpe. Está en el módulo de actividades diagnósticas, el módulo 2, en el campus. Vieron que ustedes estaban en el módulo 1. Pasamos al módulo 2. Y dentro de las actividades diagnósticas está actividad diagnóstica de lectocomprensión académica. Yo soy la profesora Sorrentino. Tienen que, igualmente ustedes solo me tienen a mí. No es que van a tener, como lecto, ¿no? Obviamente yo matemática no manejo. ¿Sí? ¿Resolví tu duda? Sí, listo, ya lo encontré, gracias. Listo. Bueno, entonces tienen el resumen y luego pasamos al desarrollo del texto, que por supuesto va a repetir, no literalmente, ¿no? Pero va a repetir lo presentado en el resumen, ¿ok? Bueno. Luego tienen todo el desarrollo, que empieza en el subtítulo Procesos de recomposición y desarrollo de prácticas no tradicionales en la Federación Gráfica Bonaerense. Bueno, ahí tienen el desarrollo de la presentación de estos autores, con todas las formalidades como les venía diciendo, con referencias bibliográficas, con citas, con la utilización del lenguaje académico, con conectores, bueno, todo hasta el final, en donde está la bibliografía, que son los textos a los cuales, en los cuales leyeron los autores para poder hacer este texto. En muchos casos se cita directamente, ¿sí? Pero bueno, son como las lecturas que hicieron para este trabajo. Tienen toda la bibliografía, que es larga, ¿no? Tiene una carilla de bibliografía, es un trabajo bien académico, y al final tenemos las 4 consignas, ¿ok? Esas sí las voy a leer. Y bueno, el texto lo leen después ustedes, léanlo cuidadosamente, márquenlo. Si pueden, lo imprimen, siempre es lo mejor, ¿sí? Para la lectocomprensión, la lectura sin marcarse nada es muy complicado, realmente. Y si es un texto académico, tenemos que ir señalándonos algunas cuestiones. Obviamente que hay recursos tecnológicos que, bueno, los podemos ir trabajando, pero les recomiendo fuertemente que se lo impriman, por lo menos la parte del texto, así lo leen bien, se lo marcan, ¿ok? Bueno, vamos a las consignas. Dice, responda a continuación las siguientes consignas. 1.
dentro de un texto académico aparecen distintos sujetos que enuncian sus puntos de vista sobre una temática. En el presente texto, además de la voz del enunciador, en este caso enunciadores, aparecen otras voces. Relea el fragmento que lleva como título Procesos de recomposición y desarrollo de prácticas no tradicionales en la Federación Gráfica Bonaerense, e indique las diferentes voces que forman parte de la narración, y explicite qué dice cada una de ellas. ¿En qué están de acuerdo? ¿En qué difieren? Bueno, esperen que vuelvo, pues estoy leyendo la consigna y no los veo a ustedes. Bueno, es decir, el texto es polifónico, el texto académico, bueno, recupera las voces de los otros, por eso lo de las citas, ¿no? Pero no necesariamente tiene que estar el parrafito una cita, sino puedo decir, porque Michel Foucault dijo que, y no es que lo cito directamente, pero yo traigo la voz de Michel Foucault para citar algo, ¿está bien? Entonces rastreen qué otros voces, qué otros autores aparecen en el texto, ¿sí? Se los van marcando, y luego para la respuesta pueden decir, bueno, en primer lugar aparece tal autor, ¿sí? Que dice tal cosa. No copien tal cosa, sino que expresen cuál es el concepto que trabaja de cada autor, ¿sí? Entonces yo voy a decir, de Michel Foucault está elaborando el concepto de prisión. Bueno, en este caso no, esto estoy dando un ejemplo de otro trabajo, ¿sí? Entonces, indiquen las diferentes voces que forman parte de la narración, explicite qué dice cada una de ellas, esto que les estoy diciendo, y después tenemos estas preguntas. ¿En qué están de acuerdo? ¿En qué difieren? En este caso, no es en qué están de acuerdo ustedes o no, sino cómo se relacionan estas voces dentro del texto, ¿no? Por ejemplo, uno no cita siempre para decir que está de acuerdo en tal cosa, sino que puede citar a alguien diciendo, este dijo tal cosa, es un horror, ¿no? Imagínense, a ver algo que sea más llevadero para ustedes. Cito lo que dijo el otro día el presidente. Entonces, lo cito para decir, ¡ay, qué genial! O cito para decirlo, no. Entonces, no siempre citamos, referimos a otro para decir, esto es genial. Entonces, bueno, quizás acuerdan algún punto, quizás en otro no. Eso tienen que explicar. Las respuestas que den, obviamente tienen que estar redactadas en Word, por supuesto, tienen que señalar punto número 1, 2 o 3, y tiene que ser una redacción, no en qué difieren 2 puntos, difieren en esto, ¿no? Sino que hacen una elaboración de una respuesta. No tiene que ir por separado. Entonces citan, en el primer párrafo cita a tal autor, que sostiene tal concepto. Acuerdan porque justamente el concepto que están trabajando a lo largo del trabajo, a lo largo de la presentación. ¿Se entiende? No es tan fácil de hacer. No, digamos, tiene su complejidad el punto, por eso son solo 4 puntos, ¿no? Así que, bueno, traten de trabajarlo, ¿sí? Encuentren todas las voces que puedan, ¿sí? Sean exhaustivos. ¿Alguna duda del punto número 1? Así voy, 1, 2. ¿No? Vamos con el 2 entonces. El 2 dice, reformule a través de sus propias palabras el siguiente párrafo y copia un párrafo del texto. Eso es toda la consigna. ¿Qué significa reformular? No es simplemente parafrasear, como van oración por oración y le cambian las palabras. No, no.
Es como si ustedes tuvieran que exponer los conceptos que se trabajan en ese párrafo. Bueno, piensen así, es la reformulación, su propia explicación de lo que allí dice. Pueden tomar algún concepto, digamos, hay palabras que no se pueden reemplazar. Si trabaja el concepto de hegemonía, va ese. Pero lo que digo es, no vayan cambiando palabritas, sino que ustedes expliquen qué dice ese texto, reformúlenlo. ¿Sí? Todo con sus palabras. Todo con sus palabras. Si quieren tomar alguna palabra, esto que les digo, algún concepto esencial que está trabajando, por supuesto, lo toman. Pero expliquen con sus palabras. ¿Sí? Nada más. Todo tiene que Por estar ejemplo, muy bien redactado. Sí, en decime. el texto, por lo que leí en el primer párrafo donde termina 2002, habla sobre la estructura económica y social del país. Eso se tendría que utilizar, ¿no? Sí, tienen que trabajar con el párrafo que está ahí citado, ¿eh? Ujú. Trabajan con el párrafo ahí citado, y entonces también sean exhaustivos. No es que yo les pido que hagan una síntesis de 3 líneas, de 2 renglones con sus palabras. No, no es eso. Es explicar ese fragmento con sus palabras. Explicarlos de manera exhaustiva, sean claros, ¿sí? Sean claros en ese punto, no es hacerlo corto con sus palabras, ¿está bien? Todo lo que también se evalúa no es solo ese poder de reformulación propia, sino es la redacción. Así que esto es importante que revisen los textos antes de entregar. Todo va con punto, mayúscula, coma, digamos, todo lo que ustedes, las herramientas que ustedes tengan para escribir. ¿Sí? Sin tantas repeticiones, sin tantos ¿no? Esos coordinantes, bueno, no, fíjense cómo lo escriben, es muy importante. ¿Sí? Bueno, vamos al punto número 3. Indique a qué hacen referencia las palabras que aparecen en negrita y subrayadas en el texto. Es decir, vamos a alguna palabra que hay un montón de palabras subrayadas. Pero vamos, no sé, la primera dice, el análisis emprendido. Bueno, ¿a qué refiere? ¿Qué es ese análisis emprendido? Bueno, entonces ustedes explican. El análisis emprendido refiere a las palabras anteriores o refiere al trabajo que explican. ¿Sí? Esto, más que nada, lo que nos interesa es reconocer, ¿no?, los mecanismos cohesivos de un texto. Es decir, que las palabras que van apareciendo refieren a otra cosa dentro del texto, y no por fuera. La búsqueda siempre es dentro del texto. Entonces dice, bueno, refiere a... No tienen que copiar fragmentos, sino que lo pueden explicar con sus palabras, o si tienen que copiar una parte o una palabra, no hay problema, pero tienen que explicar, siempre explicar, sean claros. Demuestre que están entendiendo lo que dicen. No me pongan 3 palabritas, porque a veces eso pasa, yo lo digo desde la experiencia de leer este tipo de diagnósticos, ponen, no sé, ¿cómo era la frase? El análisis emprendido, análisis. No, digamos, no puedo comprender, por ahí no está mal, pero no es la respuesta, no puedo llegar a entender si comprendieron o no. Entonces, expliquen, ¿sí? Como puedan. Ese es fácil, ¿sí? Son los mecanismos cohesivos dentro de un texto. Fácil no, pero van buscando palabras. Por ejemplo, la segunda subrayada dice entre ellas, ¿no? Esa es más clara. ¿Qué es ellas? ¿Quiénes son ellas? Entonces buscan ellas. Es un reemplazo pronominal. En vez de repetir todo el tiempo Foucault, en un momento voy a decir el autor. Y si me preguntan qué es el autor, voy a decir, Michel Foucault, que lo dijo en el párrafo anterior.
para no repetir, dice el autor. Va por ese lado, ¿sí? Fíjense, no necesariamente tienen que decir esto que le reemplazo pronominal, pero dice, está reemplazando porque venía repitiendo muchas veces la misma palabra, algo así, ¿sí? Como lo puedan explicar. Pero den cuenta de que lo entendieron, eso es lo importante, no hace falta el vocabulario específico, ¿sí? No es necesario ni ahora, ni en el taller, ni nada, lo importante es que colaboren en la comprensión. Y el último punto, ese es de redacción, fundamentalmente, dice, explique en un enunciado de por lo menos 20 líneas la idea sobre el rol del sindicalismo de la Federación Gráfica Bonaerense según los autores. ¿Cuál es el rol del sindicalismo? Para que vuelvo, ahí está. No simplemente rol positivo, negativo, sino que expliquen cuál es el rol del sindicato. Chicos, si pueden, silencien. Esto pasa. Esto pasa todo el tiempo. A ver, ahí sí, me parece que era esa persona, ahí lo silencié, rapidísimo. Pero cuando hay muchas ventanitas no me doy cuenta siempre. Así que ahí, bueno, la redacción, su propia lectura de todo el texto, ¿no? Y de comprender que, bueno, qué vienen a decir estos autores acerca del rol del sindicalismo en la federación, ¿sí? Traten de utilizar las palabras de un registro más bien escrito, digamos, ¿no? No me lo cuenten como si se lo contaran a la vecina. Traten de utilizar las formas más formales que tengan. Las que tengan, las que no, bueno, las vamos a ir aprendiendo. No hay ningún problema, pero bueno, hagan el esfuerzo de utilizar el lenguaje y las formas más formales del registro escrito que conozcan. ¿Sí? Con respecto a las formalidades, si bien no están acá, para responder, traten de utilizar la misma línea del texto en Word, es decir, si uno, no empiecen a escribir, ¿ven? Si uno selecciona el texto, está en formato Calibri 11, es decir, no me entreguen un texto con unas letras así gigantes, con unos espacios enormes, respeten lo mismo, ponen punto y aparte, y si quieren, ¿no? Y automáticamente el texto va a seguir igual, Calibri 11 o 12. Eso es importante porque a veces uno no está familiarizado con la escritura en Word, que es esto, y entonces pone palabras grandes, marcadas ustedes en negrita, subrayado, entre comillas. No, ustedes siguen la misma línea, y eso es lo importante, ¿sí? Para la entrega. No hay una extensión determinada, solamente para el último punto, ¿no? Que se les pide por lo menos 20 líneas. Significa que no puede ser menos de 20 líneas. Es una tarea compleja, ¿no? Porque por ahí lo resuelven en 3 renglones. Bueno, no, tienen que hablar 20 líneas. Y en esas 20 líneas tienen que utilizar sus palabras, no pueden copiar y pegar una parte del texto, por ejemplo. Eso también es importante, ¿no? Así que, bueno, hasta acá. ¿Preguntas? Sí, profe, disculpe, se me cortó justo la parte que dijo hasta cuándo tenemos tiempo de entregar el trabajo. Hasta el 19 de agosto a las 23:59. Es decir, tienen todo el día 19 de agosto y hasta el 19 de agosto, lo pueden entregar hoy si quieren. No es recomendable. Algo que les recomiendo es, no porque no lo pueden hacer, sino porque lo tienen que hacer bien, ¿no? Claro, sí, se entiende. Quizás el fin de semana tienen tiempo, porque la semana trabajan, bueno, no sé cada uno y cada una qué es lo que hace, pero bueno, se organizan.
no hagan el trabajo a último momento, porque en general todo lo que hacemos a último momento, en cuanto a la escritura, por ahí en todo, pero yo hablo de la escritura, sale mal. Porque empezamos a redactar cualquier cosa, me incluyo, digamos, yo escribo un montón, hago algo, a último momento me sale que no se entiende ni lo que escribo. Entonces, se hace a conciencia, se escribe una vez, quizás se guarda y al día siguiente se revisa, se vuelve a leer en voz alta, revisando que no haya errores, se entiende lo que puse, no se entiende. ¿Estoy respondiendo a la consigna o al final me desvié, ¿no? Porque me emocioné leyendo tal párrafo. Bueno, eso es importante. Entonces, pueden empezar con algunas ideas algún día, ¿no? Completan la mayor parte, pero después se dan el tiempo de ir revisándolo en algún tiempito que nos sobre. Nunca sobra el tiempo, pero bueno, en algún tiempito que le asignemos en la semana, ¿no? Tal día lo reviso, no tengo tiempo, lo vuelvo a revisar al día siguiente. No se apuren en entregar, digamos, hay unos días, es importante que lean el texto varias veces, y su texto también, ¿no? Lo que escribieron varias veces también. ¿Alguna pregunta más? Sí, quería preguntar, no me quedó claro en la pregunta 1 que dice que en qué están de acuerdo, en qué difieren. Sí, no es muy clara, quedó como muy raro, pero ¿en qué acuerdan y en qué no las voces? Ah, ok. Como acuerdan con los autores en tal concepto, no ustedes. ¿Sí? Y otra cosa, otra consulta es, usted dijo que en la primera de las que se subrayan en negritas. Negrita y subrayado. Claro, sí. El análisis emprendido que dijo, ¿no? Nosotros vamos a utilizar sobre qué es el análisis emprendido o qué significa el análisis emprendido. No. O sea, ¿qué significa dentro del texto? Claro, ¿qué significa dentro del texto? Todo dentro del texto, no vayan a buscar como significados a internet, sino el análisis emprendido. ¿Qué es? Bueno, el análisis que están haciendo los autores. Es más claro con el segundo ejemplo. Después se van a dar cuenta, pero con el segundo ejemplo, que era entre ellas, ¿quiénes? Entonces ustedes reponen quiénes son ellas. Es una búsqueda interna en el texto. ¿Sí? Esa es más clara. O sea, no, por ejemplo, entre ellas, por ahí habla de personas dentro del texto, entonces tenemos que decir, habla sobre tal persona. Claro. Y eso es todo, son respuestas cortas esas. En la segunda, entre ellas, 2 puntos. En este caso está haciendo referencia a tal cosa. ¿Sí? Una consulta. Sí. Se me tildó la aplicación en el último punto cuando lo estaba explicando. ¿Me podría, por favor, si no es molestia, volver a explicar? Sí, primero, ahí ya te respondo, repaso el último punto y después respondo acá, que está muy bien, dice, ¿hay que realizarlo a continuación al Word de la actividad? Sí, lo pueden realizar a continuación y suben directamente todo el archivo. ¿Sí? Así queda prolijito. Sí, pónganlo todo debajo, porque después me quedan entre medio las preguntas y me mareo, pero sí lo pueden hacer ahí a continuación. Aparte después quizás facilita tener la pregunta arriba y no armar otro archivo nuevo, que el formato, que esto, que lo otro, se van a enloquecer. Respondan a continuación y listo. Si alguien lo hace de otra manera, no se preocupen, pero estaría bien. El punto número 4 era, el de reformulación no, exposición, ¿no? Explicación de un enunciado de por lo menos 20 líneas de la idea del rol del sindicalismo de la Federación Gráfica. Lo que tienen que hacer es, en el texto trabaja este tema, entonces ustedes van a explicarme a mí cuál es el rol del sindicalismo. Entonces ustedes van a enunciar, a modo de explicación,
¿Cuál es el rol del sindicalismo para estos autores, no para ustedes? Ustedes leen y explican, ¿sí? Es como dar cuenta de la comprensión de todo el texto y además utilizar una buena redacción para exponerlo, ¿sí? ¿Algo más? A ver si había unas preguntas. No. ¿En dónde se encuentra? No, eso ya está. Texto y pregunta, ¿a qué refiere? No entendí, Cecilia, la pregunta que me haces. ¿Vos no tenés micrófono? Bueno, no sé. Había algunas manitos mientras yo hablaba. ¿Alguien quiere hablar directamente? Se saca el micrófono y dice algo. Hola, buenos días, soy Cecilia. Sí, decime. Discúlpame, yo ingresé un poquitito después a la reunión. Decime. Lo que quería saber es dónde encuentro el material de trabajo. El material de trabajo está en la solapa, módulo 2. Sí. Ustedes estuvieron en el módulo 1, ahora vamos al módulo 2, y es la actividad diagnóstica de lectocomprensión. Perfecto. Ahí lo van a encontrar, busquen, porque vieron que el campus hay que ir quicleando diferentes solapitas para encontrarlo. Y por ahí mismo lo entregan. Debajo de la actividad diagnóstico hay una manito, me parece que igual en el módulo 1 hicieron una entrega. Pero hay una manito que dice entrega actividad diagnóstica de lectocomprensión, ahí cliquean y entregan la actividad. Y por ese mismo lugar van a recibir la devolución. Les tendría que llegar una notificación, pero bueno, es por ese lugar que se entrega. Y además va a haber una devolución general. Como bueno, llegamos hasta acá, repaso también los temas del taller, cómo llegan al taller, etc. Hasta ahí. También recuerdo, les vuelvo a recordar que tienen el foro de consultas, para consultas generales, como por ejemplo estas preguntas. Si bien esta clase o esta bienvenida voy a dejarla en el campus. Supuestamente va a quedar con solo voz, solo la voz. Espero que esto sea así. La verdad que es la primera vez que yo grabando voy a pasarlo a voz. Así que bueno, ténganme paciencia por si hay alguna parte que les pareció, dijo algo la profesora, de última van a la clase, no se la van a escuchar toda, sino adelantan, rebobinan y tratan de encontrar si hay algo que les pareció de utilidad, o alguna de las preguntas no les sigue sin quedar claro, bueno, revisan en la parte que expliqué. Y en el foro de consultas también pueden preguntarme, ¿sí? Hay algunas consignas que muy bien lo que refirieron, la que dice están de acuerdo o no, en qué están de acuerdo, en qué difieren, bueno, quizás es un poco más confusa, o siempre trae alguna confusión la de a qué palabras refieres dentro del texto. Así que no tengan problema de preguntar, obviamente no voy a dar respuestas, pero puedo llegar a orientar, ¿sí? Como lo vine haciendo así oralmente, nada más. Traten de preguntar en el foro y no por privado, así queda para todos. Una Sí. consulta. ¿A dónde se envía la actividad hecha? En la parte de entrega de tareas, debajo de, digamos, donde está la evaluación, hay una entrega de tareas, que es un simbolito con una mano que dice entrega actividad diagnóstica lectocomprensión. Ahí. Sí, listo, ya lo Lo vi. que se hace es se sube el archivo con nombre, por favor, todo con nombre, igualmente. Yo voy a ver lo que es de ustedes, pero después quizás descargo y se me hace lío. Entonces, igual al archivo, pónganle nombre. ¿Sí? Digamos que le pongamos como una tapa de entrada, o sea, aunque sea Sí, arriba o lo nombre, guardan, apellido. claro, cuando lo guardan, ponen actividad diagnóstica González. Uh-huh. Eso Bueno. siempre es de utilidad para algún docente que descarga el examen, que me puede pasar, ¿sí? O por ahí hay un formato que no me reconoce el campus para que me lo muestre, yo tengo que descargarlo.
y son muchos estudiantes, siempre pónganle nombre a todo, ¿sí? Si bien hay formas de recuperarlo, por suerte. ¿Qué más? Todo lo que hagan, otras recomendaciones de lo que nos pasa haciendo exámenes. Guarden, escriban, guarden, hay muchos problemas con la tecnología hoy en día, se nos rompen las computadoras, no hay internet, nos quedamos sin luz, bueno, hay diferentes lugares en donde uno puede poner los archivos online y que no se pierden. Bueno, esto es algo importante que yo les recomiendo desde el principio, porque bueno, la virtualidad nos implica un montón de recursos que en general no tenemos. Entonces, no hagan el trabajo todo hasta el final y ponen guardar al final, no, porque en general siempre algo, nos quedamos sin luz, el cargador no funciona. Entonces, guárdenlo en 2 lugares, porque a último momento estamos como, uy, se me perdió el archivo, me quiero morir, y la verdad que no está bueno porque es una sensación de angustia. Así que prevean esa situación, vayan haciendo el examen con tiempo, desde ahora lean, por lo menos para tener una idea, y busquen palabras si es necesario, y vayan haciendo de a poco el examen y vayan guardándolo en algún lugar seguro. ¿Sí? Profe, Sí, Luciana, sí. ¿va a ser únicamente esta actividad? Es O sea, todo. ¿no va a haber ninguna otra? Ah, ok, Bien, bien gracias. la pregunta. Entonces, es lo único que tienen que hacer. Con esto se va a designar si tienen taller obligatorio o no, ¿no? Eso se los voy a mostrar, lo van a ver en la devolución de la etapa de diagnóstico. A cada uno se lo voy a decir. Le voy a decir taller, no taller. Va a figurar en la solapita igual, en la devolución, ¿no? Eso es todo, no es que van a tener 1, 2, 3, 4, no hay números, ¿sí? Se les envía eso y terminamos la etapa. Yo voy a hacer una grabación que la voy a subir al foro de devolución, que todavía no está habilitado. Voy a armar un foro de devoluciones y ahí voy a decir la devolución general. Y ahí termina. Termina y nos vemos en los talleres. Y listo, ya está. Lo mismo en matemática, digamos, me parece. Si tienen alguna duda con las otras cuestiones, le preguntan a la tutora. Profe, ¿y la consulta individual que dijo que iba a hacer, eso no manda por mail, por el campus o Consulta por dónde? individual, vos decís el foro. Perdón, no, perdón, me refiero a la devolución individual. Sí, ustedes en la entrega de tareas yo voy a tener la opción para ponerles en la devolución, es decir, automáticamente les va a salir trabajo corregido y va a decir taller obligatorio, sin taller obligatorio, esas van a ser. Y yo después les voy a escribir, mirá, tenés que reforzar tal cosa, ¿sí? Ok, gracias. Sí. Bien, ¿alguna pregunta más? Bueno, igualmente ya hace 1 hora que estamos. Lo importante quiero, para cerrar, esto que ya son todos y todas estudiantes de la Universidad Avellaneda, que este es simplemente un primer paso para saber en dónde todos estamos parados, y que bueno, es una nueva etapa en un contexto complejo, hay que decirlo, pero bueno, quizás también es una forma de, dentro de todo lo que nos está pasando a nivel país, mundial, etcétera, bueno, es una forma de seguir adelante, de estudiar, y particularmente ustedes, que en este contexto se comprometen con la salud, y me parece algo, la verdad, extraordinario. Los felicito y las felicito por haber elegido esta carrera en este contexto tan difícil, ¿no? De tanta exposición, que seguramente hay algunos, ¿no?, que trabajan en el área de salud, eso siempre pasa. Muchos de los que eligen la licenciatura en enfermería trabajan en áreas de salud, otros no, ¿no? Pero hay muchos que sí. Y bueno, la verdad que es un gran compromiso. Y que bueno, este es un primer paso, es una carrera universitaria un poco extensa, pero realmente si
si es lo que eligieron, su vocación, o simplemente lo que les gusta, quieren estudiar algo. Tampoco es que tienen que, me desvivo por la enfermería, algunos seguro sí, pero otros no se preocupen, está bien estudiar algo en este momento, y no solo que está bien, sino que es nuestro derecho, y estamos acá porque es mi derecho a estudiar y a formarme como estudiante universitario y como profesional. Así que bueno, los saludo a la distancia, espero verlos en los talleres, quizás puedo estar con ustedes en los talleres y sería buenísimo, así que bueno, cualquier duda me escriben, ¿sí? Bueno, los saludo a todos, cualquier duda en los foros. Muchas gracias. Chao, nos vemos, chao, chao. Gracias. Chao, profe, gracias. Chao.